Con el doctor José Marrón, que nos estaba conversando acerca de un tema muy fascinante, sobre todo, bueno, evidentemente para mí que soy su colega, y que es el diagnóstico integral de estos pacientes, y dejábamos una pregunta al aire que era cómo insertarlos nuevamente a la sociedad y cómo hacer que estos familiares puedan aceptar a estos individuos o a estas personas con esta condición de una manera positiva, obviamente. Pues claro, fíjate que para hacer este tipo de interpretación o análisis en el entorno familiar, también hay que tratar de individualizar el tipo de patología que presenta el paciente. Nosotros hacemos dos grandes separaciones en nuestros manuales diagnósticos y estadísticos, que es el paciente neurótico o el paciente psicótico, ¿no? Entendiéndose por neurótico cualquier paciente que no tenga ninguna alteración en la esfera sensoperceptiva, mientras que el paciente psicótico es un paciente que tiene o alteraciones en la conducta o alteraciones en la esfera sensoperceptiva. Por supuesto, existen más etiquetas hacia el paciente psicótico que hacia el paciente neurótico. El paciente psicótico, por el solo hecho de tener alteraciones sensoperceptivas, ya se cataloga vulgarmente como que si fuese un paciente loco. Y eso ya, por supuesto, genera más estrés en el paciente, mayor estigma, y no solamente mayor estigma, sino incluso bullying a nivel social, claro, y descalificación a nivel del entorno. Entonces, la idea de hacer un manejo integral del paciente, incluyendo al entorno familiar y tratando de establecer ayudas en los entornos sociales, es una especie de lo que en gerencia se llama la matriz FODA, es buscar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades que tiene el paciente para tratar, por supuesto, de manera integral, hacer un mejor abordaje, ¿no? Abordaje del paciente en base a todo este entorno. Bueno, entonces, haciendo la separación, el paciente está neurótico o el paciente está psicótico, el abordaje es completamente distinto y los estigmas son también completamente distintos. Los pacientes neuróticos regularmente tienen una serie de alteraciones a nivel de la parte somática, de la parte del cuerpo, que muchas veces no son bien interpretadas o reconocidas por otras especialidades e incluso descalificadas por otras especialidades. Entonces, por supuesto, un paciente que siente taquicardia, que siente sudoración, que siente inquietud, va a recurrir regularmente a otras especialidades buscando qué es lo que le está sucediendo. Y la causa, ¿no? de su padecimiento. La causa, y no solo la causa, sino una evidencia clínica, buscando muchas veces también que le hagan un examen en el cual le aparezca registrado qué es lo que le está sucediendo. Entonces, ¿qué ocurre? Va al cardiólogo, el cardiólogo le hace una serie de estudios, le hace electrocardiograma, test de esfuerzo y le dice, usted no tiene nada. Todo está perfecto, pero yo sigo teniendo las mismas palpitaciones, las mismas taquicardias, el déficit para poder respirar, y me dicen que no tengo nada. Exacto. Wow, ¿qué entonces, hacemos? ¿qué ¿no? pasa? El paciente entonces regularmente sigue recurriendo a otras especialidades. Por supuesto, como dices tú, tengo dificultad respiratoria, tengo ahogo, presión en el pecho, entonces recurro al neumonólogo. El neumonólogo le hace espirometría, le hace toda la serie de estudios e igual le dice, usted no tiene absolutamente nada porque las pruebas que le estoy haciendo no reportan absolutamente nada. Entonces el paciente va deambulando a diversas especialidades hasta que regularmente una persona que tiene mayor información o información cultural o mayor manejo, o se le prendió el bombillo, ¿no? Y dice, bueno, esto es, yo creo que lo podemos enviar al psicólogo, porque yo creo que es lo primero que dicen, al psicólogo, porque si le decimos psiquiatra, entonces se me va a descompensar. No, y no solo se descompensa, sino que no acude. No acude, entonces regularmente el paciente acude a la consulta y lo primero que dice es, yo tengo esta serie de manifestaciones, pero yo no estoy loco. Imagínate, tanto es el estigma que es lo primero que están manifestando. Y una de las cosas que siempre hay que tratar de inculcar al resto de los colegas, y hay que tratar de
psicoeducar al resto de la población y colegas en general, es que no hay que descalificar el síntoma que presenta el paciente, porque esto nos empeora el cuadro. El paciente está sintiendo ese síntoma, el paciente está teniendo esa serie de manifestaciones, y una manera de tranquilizar al paciente es decirle: lo que usted está sintiendo es real. Claro. Y por supuesto eso no se va a evidenciar en ningún tipo de estudios o ningún tipo de procedimientos que se haga, porque es más de esfera somática, es decir, es algo psicosomático, algo que su cerebro está reflejando a nivel corporal. Y entonces la idea primero es tranquilizar al paciente, no descalificar el síntoma, tratar por supuesto de darle contención emocional al paciente, haciéndole entender al paciente que todos los síntomas que está presentando son reales, y no solamente son reales, sino que él los está sintiendo y los está padeciendo. Claro. Una vez que tú te sientas a conversar con el paciente y regularmente escuchando al paciente, ya el paciente por esa misma situación comienza a bajar la ansiedad. Por supuesto, hay que hacer una serie de despistajes o de estudios clínicos, porque el hecho de que nosotros seamos psiquiatras no significa que nosotros no hacemos un abordaje integral del paciente. Hay que hacer despistaje de una serie de enfermedades que pueden cursar con sintomatología similar. Y entonces, por supuesto, hay que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, por supuesto, hay que hacer una serie de pruebas, hay que hacer electroencefalogramas, pruebas hormonales, resonancia magnética, una serie de estudios para evidenciar que no tenga ningún tipo de organicidad, antes de decir que solamente es psiquiátrico el problema, porque existen enfermedades, por supuesto, que magnifican los síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, un hipertiroidismo nos va a ocasionar mayor taquicardia, mayor sudoración, mayor sensación de susto, mayor intranquilidad, y entonces acá hay un componente orgánico que nos está empeorando la parte psiquiátrica que presenta el paciente o la manifestación psicosomática que está presentando el paciente. Y fíjate que yo creo que eso es bien importante que quede sumamente claro, porque de alguna manera esto es lo que te da la base médica, ¿no?, del psiquiatra, el poder descartar o diferenciar alguna patología médica de las patologías psiquiátricas como tal, puras como tal, ¿no? Exacto. De hecho, no te lo logra hacer quizás el psicólogo, porque no tiene esa base médica, ¿no?, en sus estudios. Puede tener ciertas materias o ciertos conocimientos, pero no es igual, no es lo mismo. Exacto. Una de las cosas que tú estás diciendo y que necesito que quede bien claro también, es que el psicólogo no está en la capacidad de medicar al paciente, que muchas veces nosotros nos encontramos en nuestro día a día en la consulta, tanto pública como privada, récipes de psicólogos que colocan ciertas medicaciones al paciente, y entonces aquí se está incurriendo en iatrogenia, porque los psicólogos no son médicos y ellos no pueden colocar ningún tipo de medicación al paciente. Entonces, bueno, fíjate lo que tú estás diciendo, que es importante que reconocer que nosotros, antes de ser psiquiatras, somos médicos y tenemos la necesidad de descartar una serie de patologías médicas que pueden mezclarse con los procesos psicosomáticos. Y entonces nosotros también tenemos que realizar una serie de estudios complementarios durante la entrevista del paciente, orientándonos a diversas patologías médicas que puedan ocasionarnos síntomas similares, para de esta manera hacer diagnóstico diferencial. No con esto estoy diciendo que el paciente curse con la enfermedad, sino es únicamente descartar ciertas patologías que pueden tener comorbilidad con la parte psicológica, por supuesto, psicosomática, y que nos pueden agravar el cuadro. Una vez descartadas este tipo de patologías, no hacemos la iatrogenia que hacen el resto de los colegas, que dicen usted no tiene nada. Simplemente lo que se le da es mayor tranquilidad al paciente, evidenciando de que no tiene ninguna comorbilidad que pueda agravar la situación, y que con la medicación, entonces, más la psicoterapia que pueda realizar durante el resto de las sesiones, el paciente va a mejorar con mucha más facilidad, porque no tiene una comorbilidad médica que nos esté agravando el cuadro. En caso, por supuesto, de aparecer alguna comorbilidad médica, entonces hay que hacer un manejo integral del paciente, porque entonces hay que derivarlo a la especialidad que el paciente necesite para
solventar ese estudio que aparezca alterado. Si es algo endocrino, por supuesto, Claro. tenemos que hacer el manejo conjuntamente con endocrinología para tratar de ese manejo integral, solucionar al paciente, tratar de mejorar los síntomas y de que el paciente entonces pueda tener una mejor evolución de su cuadro clínico. Y yo creo que también, no sé si, obviamente que quiero que me lo confirmes, ¿no? Porque hay muchas patologías también desde el punto de vista hormonal o endocrino que hacen aparecer síntomas psiquiátricos porque están a lo mejor mal medicados o porque la dosis del tratamiento no es la adecuada para ese paciente y resulta que tiene síntomas depresivos, por decir algo, y no es un trastorno depresivo como tal, ¿no? Sino que sí, ajustando la dosis de este paciente, de su patología o de su condición habitual, ya sea un hipertiroidismo o hipotiroidismo, el paciente mejora, ¿no? Incluso de los síntomas. Claro, por supuesto. Por eso es precisamente hacer despistaje de comorbilidad, porque pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, como bien lo dijiste tú, pueden cursarnos con una depresión. Y en muchas oportunidades la falta de consecuencia del paciente de acudir a su endocrinólogo a ajustar la dosis, pacientes que ya son crónicos diagnosticados con hipotiroidismo y que no se ha ajustado la dosis de los medicamentos debido a la falta de continuidad en su asistencia a consulta, pues por supuesto va a llevar a un deterioro al paciente. Entonces la idea es hacer sus estudios clínicos, hacer sus pruebas tiroideas y tratar de ajustarle la dosis de su medicamento endocrino para de esta manera mejorar el estado emocional del paciente, que muchas veces es únicamente con ajustar las dosis hormonales que necesita el paciente. Claro. Y fíjate que para el próximo corte me encantaría que nos explicaras un poquito más acerca de cómo se realizan los diagnósticos de estas condiciones psiquiátricas, si hay cura o no hay cura, o si se evidencia o no en algún estudio de laboratorio o algún otro paraclínico, porque hay como que muchas interrogantes acerca de esto.